¿Por qué? Porque Romanos es el libro que habla del Evangelio. Amén. Así que los animo a prepararse. Hola, hola, hola. Sí, sonido, 1, 2, 3. Aleluya. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Hoy, como siempre, celebrando la cena en honor a nuestro Rey, a nuestro amado Señor Jesucristo, recordando ese sacrificio perfecto, recordando esa obra perfecta, porque gracias a esa obra es que tú y yo hoy podemos adorarle con libertad, amén. Gracias a esa obra es que tú y yo podemos hoy exaltarle a Él con un entendimiento correcto, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, una vez más dándoles la bienvenida a este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo. Amén. Entonces le invito a que disponga allí su corazón y que estemos preparados para la palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. ¿Cuántos están ansiosos por recibir la palabra del Señor? Espero que así sea. Amén. Ese es nuestro alimento espiritual, lo que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma. Amén. Como lo decía mi amada esposita, entonces hoy continuando en este estudio que estamos haciendo del libro de Romanos, hoy vamos a iniciar con el capítulo 9. Amén. Ya hemos avanzado bastante, gracias. Entonces le invito a que vaya allí, libro de Romanos, capítulo 9, y en esta mañana vamos a estar meditando sobre los versículos 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título del mensaje en esta mañana es Un corazón verdadero, una carga santa y un Cristo supremo. Un corazón verdadero, una carga santa y un Cristo supremo. No toda cercanía, ten en cuenta esta frase, no toda cercanía a lo santo produce rendición, pero cuando Dios quebranta el corazón, las lágrimas, la verdad y la gloria de Cristo ocupan su lugar correcto. Amén. Así que le invito a que vaya conmigo allí al pasaje. Libro de Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Amén. Y dice la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén y amén. Inclina tu rostro allí un momento. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos exaltar tu santo nombre, por darnos esa libertad que tenemos hoy en Cristo, Señor,
de poder bendecirte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Reconociendo esa obra perfecta, esa obra maravillosa que tú haces cada día en nuestros corazones, Dios. Por eso te damos gracias y queremos una vez más pedir tu favor, por medio de tu Espíritu, pedir tu gracia y pedir tu sabiduría, para que nos permita, Señor, en esta mañana, con un entendimiento correcto, recibir tu palabra en nuestros corazones, porque solo tú conoces lo que realmente necesita cada corazón. Pido tu favor y tu gracia como instrumento en tus manos, Señor, para proclamar en esta mañana tu mensaje y que sea la sabiduría de tu palabra y no mi entendimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Imagina por un momento una persona que llega al médico diciendo: yo me veo bien, sigo trabajando, sigo caminando, sigo haciendo mi vida normal, pero después de unos exámenes, el diagnóstico revela una enfermedad seria que ha avanzado silenciosamente. Por fuera todo parecía estable, ¿no? Pero por dentro había un problema profundo que no se había querido ver. Y algo parecido puede ocurrir en la vida espiritual. Uno puede seguir funcionando, uno puede seguir asistiendo, uno puede seguir sirviendo, uno puede seguir sonriendo y aún así estar cargando dureza, vacío, costumbre religiosa o una profunda insensibilidad delante de Dios. Eso yo creo que pasa muy a menudo. Muchas veces uno le pregunta a los hermanos: hermanos, ¿cómo va? Bien, pastor. Y por dentro tiene luchas, y por dentro tiene cosas, y por dentro tiene situaciones, pero es como esa persona que fue al médico y todo está bien, ¿cierto? En lugar de abrir su corazón y decir sinceramente: no, pastor, mire, me pasa esto, tengo aquello, tengo lo otro. Y precisamente por eso este pasaje que estamos estudiando en esta mañana nos confronta con tanta fuerza. Nos lleva a mirar no solo lo que una persona cree, sino también lo que siente delante de Dios. Y nos obliga a preguntar si nuestro corazón todavía tiembla ante la eternidad, si todavía nos duele la condición espiritual de quienes nos rodean y si todavía nos asombra la gloria de Cristo. Pablo viene de las alturas gloriosas de Romanos 8, donde ha hablado de la seguridad del creyente, del amor inseparable de Dios y de la esperanza eterna. Pero al entrar al capítulo 9, en lugar de seguir con un tono de celebración, abre el pecho y nos muestra sus lágrimas. Y ese cambio es profundamente revelador. El hombre que más claramente entendió la gracia de Dios no se volvió frío, se volvió más sensible. El apóstol que podía hablar de la soberanía divina con una profunda y extraordinaria profundidad, también podía hablar con gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Eso significa que la verdadera madurez cristiana no endurece el alma, la ablanda delante de Dios. Por eso, al estudiar estos versículos, no solo vamos a recibir doctrina en esta mañana, sino que vamos a ser examinados. El Señor nos va a preguntar si somos verdaderos delante de Él, si lloramos por los perdidos y si estamos confiando en privilegios externos o si realmente hemos puesto a Cristo en el centro de todo. Ese es el peso santo de este pasaje en esta mañana. La carta a los Romanos fue desarrollada de manera magistral en el Evangelio de la Justicia, revelado por medio de la fe. Y en los capítulos 1 al 8 que hemos estado estudiando, Pablo muestra la condición universal del pecado, de que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado, todos, sin excepción. Pablo muestra la condición universal del pecado, la justificación por la fe, la unión con Cristo, la obra del Espíritu y la seguridad final de los creyentes. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. Si Dios hizo tantas promesas a Israel, ¿cómo se explica que muchos israelitas hayan rechazado al Mesías? ¿Ha fallado
la palabra de Dios? ¿Se frustró su plan? ¿Es Dios infiel a sus promesas? Los capítulos 9 al 11 responden precisamente a esa tensión. Y antes de entrar en la defensa doctrinal de la fidelidad divina, Pablo abre su corazón y deja ver el peso emocional y pastoral del problema. Este pasaje no es una simple introducción sentimental, es la puerta de entrada al gran argumento de Romanos 9 al 11. Pablo expresa una tristeza intensa por la incredulidad de Israel y al mismo tiempo enumera los inmensos privilegios que ese pueblo recibió en la historia de la redención. La adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y de manera suprema el Mesías según la carne. La tensión es clara. ¿Cómo un pueblo tan privilegiado puede permanecer en incredulidad? La respuesta que Pablo desarrollará más adelante es que la palabra de Dios no ha fallado, porque la salvación siempre ha dependido del propósito soberano de Dios y de la promesa, no del mero linaje ni del privilegio externo. Así que en esta mañana vamos a analizar 4 puntos que nos deja ver en este pasaje. Vamos a estudiarlos en esta mañana. El primero, un corazón verdadero delante de Dios. Un corazón verdadero delante de Dios. En el versículo 1, y allí de nuestro capítulo 9, Pablo comienza diciendo, en el versículo 1, él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Escuche bien la fuerza de esas palabras. Pablo no está exagerando, no está tratando de impresionar, no está creando un momento emotivo artificial. Él ha estado hablando delante de Dios con absoluta sinceridad. Es como si dijera, lo que estoy por decir no sale de un impulso superficial, esto nace de lo más profundo de mi alma y Dios es testigo. Y eso ya nos enseña algo muy importante, y es que el cristianismo verdadero no consiste solo en repetir verdades correctas, sino en vivir esas verdades con autenticidad delante del Señor. Amén. Lo voy a volver a repetir. El cristianismo verdadero no consiste solo en repetir verdades correctas, sino en vivir esas verdades con autenticidad delante del Señor. Observe cómo Pablo une 3 cosas: Cristo, la conciencia y el Espíritu Santo. Él habla en Cristo, dice, ¿verdad? Digo, ¿en qué? En Cristo. Es decir, desde una relación viva con su Señor. Habla con una conciencia que testifica, es decir, con un interior que no le acusa en este asunto. Y habla en el Espíritu Santo, lo que muestra que no está confiando en su propio juicio como si fuera infalible, sino que su vida está bajo el escrutinio y la guía de Dios. Dice la Escritura que los que somos hijos de Dios somos guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, por su Espíritu. Hermanos, eso es profundamente necesario en nuestros días, porque vivimos en una época donde muchos saben cómo verse espirituales, pero pocos están dispuestos a ser examinados de verdad. Podemos aprender a hablar como creyentes. ¿No lo nota usted que ya eso es una moda? Afuera de todo, Dios le bendiga, bendiciones. Y usted se queda como, ¿será que es cristiano? ¿Cierto? Pero eso ya es una moda, ya eso se volvió un lenguaje, ¿cierto? Muchos saben cómo verse espirituales, pero pocos están dispuestos a ser examinados de verdad. Podemos aprender a hablar como creyentes, a comportarnos como creyentes y hasta a servir como creyentes y aún así tener un alma descuidada. Pero Pablo nos enseña
que la verdadera madurez comienza cuando uno puede estar delante de Dios sin máscaras, sin teatro y sin una doble vida. Amén. Para comprender mejor esta sinceridad de Pablo delante del Señor, escuchemos otros pasajes que nos hablan de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Por ejemplo, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, en donde se nos recuerda, 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 12 nos recuerda que la gloria del siervo de Dios no está en la astucia carnal, sino en la sinceridad que proviene de Dios. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo entendía que la verdadera integridad no se sostiene en la astucia humana, sino en la gracia de Dios. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, nos enseña que el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Observe cómo la meta no es simplemente información correcta, sino un amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera, una fe que no es de apariencias. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículos 20 al 21, Primera de Juan capítulo 3, versículos 20 al 21, nos añade que cuando nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Pero también cuando el corazón no nos reprende, hay confianza delante de Él. Dice el pasaje, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Estos textos nos muestran que la vida cristiana verdadera no es una fachada religiosa, sino una vida examinada delante de Dios. Pablo no está usando una fórmula religiosa, sino describiendo una espiritualidad íntegra, transparente y examinada. Permítame aplicarlo con amor y claridad para que lo podamos aterrizar. Jóvenes, no confundan actividad cristiana con sinceridad delante de Dios. No basta con asistir a una reunión. No basta con escuchar música cristiana o publicar algo bonito en las redes sociales. La pregunta es esta: ¿cómo está tu corazón cuando nadie te ve? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo está tu corazón cuando nadie te ve? Para los adultos, tampoco basta con los años que llevas en la iglesia, con el servicio fiel, con el respeto de los demás. Dios no solo mira lo que hacemos, Dios mira lo que somos en secreto. Amén. Y para todos como iglesia, este texto nos llama a pedir algo muy específico, y es: Señor, haznos verdaderos, límpianos por dentro. No permitas que nos acostumbremos a una fe de apariencia. Amén. Es como algo para ilustrar. Una casa puede tener una fachada bien pintada, ventanas limpias y una puerta elegante. Amén.
Pero si las columnas internas están agrietadas, ¿qué cree que va a pasar? Tarde o temprano, el deterioro va a hacer que esa casa, ¿qué? Se venga abajo, ¿cierto? Y puede estar muy bonita por fuera. La mejor ventanería, las mejores puertas, la mejor pintura, pero si sus cimientos no tienen una buena estabilidad, tarde o temprano, esa casa cederá. De la misma manera, una vida puede lucir ordenada en público y estar fracturada por dentro. Pablo nos enseña que el evangelio no embellece solo la fachada, fortalece la estructura interna de nuestra alma. Amén. Y esto nos lleva al punto número 2. Punto número 2. Un dolor continuo por la condición espiritual de otros. Versículos 2 al 3. Un dolor continuo por la condición espiritual de otros. Pablo sigue diciendo algo que sucede dentro de su alma. Él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Si miramos, no son palabras livianas. Pablo está describiendo una carga profunda, permanente y real. No está hablando de una preocupación ocasional. Está diciendo, esto me duele constantemente. Y lo que le duele no es un problema económico, lo que nos duele a muchos de nosotros, ¿no? No es un problema económico, no es una oposición ministerial, no es una incomodidad personal. Lo que le duele es la condición espiritual de su pueblo. Le duele que quienes han recibido tanto hayan rechazado al Mesías. Amén. Y aquí, atención, quiero que todos estén atentos. Amén. Y aquí hay una confrontación seria para nosotros. Porque es posible conocer doctrina sana y al mismo tiempo volverse emocionalmente indiferente. Es posible defender la verdad, pero dejar de llorar por aquellos que no la creen. Pablo no habla como alguien satisfecho por tener la razón. Habla como cuando alguien está quebrantado por amor. El evangelio, cuando realmente transforma el corazón, no nos vuelve duros, nos vuelve compasivos, no nos vuelve relativistas, pero sí misericordiosos. No nos vuelve livianos frente al pecado, pero tampoco nos deja mirar al pecador con frialdad. Hermanos, una iglesia que ya no llora por los perdidos, corre el riesgo de seguir siendo correcta en sus formularios, pero enferma en su amor. Y así está pasando en muchos lugares. La carga de Pablo no fue algo aislado. A lo largo de la Escritura vemos hombres de Dios y aún al mismo Señor Jesucristo llorando e intercediendo por otros. Por ejemplo, en Éxodo 32, versículos 31 al 32, nos muestra a Moisés intercediendo, por Israel después del becerro de oro. ¿Sí recuerda esa historia? El pueblo de Moisés se tardó en regresar con los mandamientos y el pueblo se puso ¿a qué? A comer, a beber, a hacer y deshacer, ahí sí como dice el dicho, ¿cierto? Y bajó Moisés y ya habían hecho un becerro de oro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y así les pasa a muchos. Dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿no?
Qué rápido se olvida el hombre de su creador. Pero nos muestra a Moisés, después del becerro de oro, dispuesto incluso a ser borrado con tal de que su pueblo fuera perdonado. Mire lo que dice el pasaje. Éxodo 32, versículos 31 al 32. Dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué tremendo, ¿no? Estaba dispuesto a ser sacado de la vida eterna, a ser sacado del plan de Dios con tal de que el pueblo no se perdiera. Y en Lucas 19, versículos 41 al 44, nos presenta a Jesús llorando sobre Jerusalén. Voy a leerlo rápidamente. Lucas 19, versículo 41 al 44. Dice la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién estaba llorando allí? Jesús, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nuestro Señor no miró con dureza ni frialdad a Jerusalén. ¿Cómo la miró? Con lágrimas, con misericordia. En Romanos 10, Pablo dirá claramente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa era la oración de Pablo, que Dios salvara a su pueblo. Y en Filipenses 3:18 también muestra a Pablo hablando, aún llorando, por aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Dice, porque por ahí, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La Biblia nos enseña que la verdad no cancela las lágrimas, las purifica y las dirige correctamente. Déjeme preguntarlo con sencillez. ¿Por quién está orando usted con lágrimas? Medite allí en su corazón, no me responda. ¿Qué nombre carga usted delante del Señor? ¿Qué nombre carga usted? ¿Un hijo? ¿Una hermana? ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un vecino? Muchas veces lloramos y con razón. Lloramos por la salud, por las finanzas, por la familia, por el estudio, por el empleo, ¿cierto? Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por el alma de alguien? Medite allí en su corazón. Jóvenes, piensen en sus amigos que viven sin esperanza. Adultos, piensen en sus familiares que conocen de religión, pero no conocen al Señor. Piensen en sus familiares que conocen tal vez de religión, pero no muestran un fruto de conversión. Iglesia amada, no nos acostumbremos a la incredulidad de quienes nos rodean. No la tratemos como algo normal. Pidámosle al Señor que nos devuelva el peso santo de la intercesión.
Porque a veces se nos vuelve normal ya que la gente no crea, sabiendo en qué condición están, sabiendo cuál va a ser su destino eterno. Algo para ilustrar. Si una familia supiera que uno de sus miembros está gravemente enfermo, ¿qué trataría de hacer? ¿Trataría el asunto con indiferencia? Creo que no, ¿cierto? Aunque hay excepciones, ¿no? Pero una buena familia no trataría el tema con negligencia, lo trataría ¿con qué? Con prontitud, no lo trataría con indiferencia, buscaría ayuda, asistiría a esa persona, oraría por ella, la acompañaría y haría todo lo posible por su recuperación, ¿cierto que sí? ¿Por qué entonces tratamos con tanta ligereza la enfermedad espiritual? Sabiendo que es para qué, para vida eterna, ¿cierto? El amor verdadero no se conforma con ver a alguien lejos de Cristo y decir simplemente, algún día cambiará. El amor insiste, el amor ora, el amor habla y acompaña y espera en Dios. Amén. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, punto número 3. El peligro de tener privilegios sin rendición. Versículos 4 al 5, el 5 en la parte A. El peligro de tener privilegios sin rendición. En los versículos 4 y 5, Pablo empieza a enumerar los privilegios de Israel. ¿Sí lo nota allí? Léalo allí conmigo. Él dice que son israelitas y ahí empieza a nombrar los privilegios, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Es una lista impresionante. Israel había recibido una historia singular con Dios. Había recibido revelación, había recibido dirección, había recibido señales de la presencia divina y promesas gloriosas. Y, sin embargo, el dolor de Pablo existe precisamente porque todos esos privilegios no garantizaron una respuesta de fe. Eso es sobrio, eso es serio y eso es una advertencia para cualquiera que se acerque mucho a las cosas de Dios sin entregarse verdaderamente a Dios. Hermanos, uno puede estar cerca de la Biblia y lejos del Dios de la Biblia. Uno puede conocer himnos, uno puede conocer doctrina, uno puede tener un lenguaje cristiano, costumbres de iglesia y aún así no haber rendido su corazón al Señor. Se puede amar la forma sin abrazar la realidad. Se puede respetar lo santo sin haber sido transformado por lo santo. Pablo no desprecia los privilegios, al contrario, los reconoce como dones de Dios, pero también deja claro que los privilegios por sí solos no salvan. La cercanía a la verdad no reemplaza la fe verdadera. La tradición cristiana no reemplaza el nuevo nacimiento. La participación en el culto no reemplaza el arrepentimiento.
Romanos 2, 28 al 29, nos enseña que no se es judío solamente por lo exterior, sino el que lo es en el interior. Mire lo que dice Romanos 2, 28 al 29. Vaya conmigo allí. Romanos 2, 28 al 29. ¿Lo tenemos? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí aprendemos que la verdadera obra de Dios no se limita a lo externo, sino que alcanza ¿qué? El corazón. Alcanza el corazón. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús advierte que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de Dios, en la eternidad. Mateo 7, 21 al 23, mire lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque usted mira allá afuera y cuánta gente dice que cree en Cristo, cuánta gente dice que cree en Dios. ¿Cierto que sí? Usted le pregunta y hay gente que sí, yo creo en Dios. Bueno, sí debe existir un Dios. Pero como aprendíamos en el discipulado, mucha gente tiene un ateísmo práctico, ¿sí recuerdan? Hay gente que no cree verdaderamente que haya un Dios, pero hay gente que cree en un Dios o en un ser supremo, pero no deja que ese Dios influya en su corazón. Ese es el ateísmo práctico que muchos tienen hoy en día. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo el pasaje, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire lo que sigue diciendo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué advertencia tan seria, ¿o no? Eso es una advertencia. Se puede usar lenguaje correcto y aún así no permanecer o no pertenecer realmente al Señor. Juan 5, 39 al 40, en la Nueva Traducción Viviente, nos muestra que se puede escudriñar las Escrituras y aún así negarse venir a Cristo para tener vida. Juan 5, 39 al 40, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede escudriñar las Escrituras, usted puede tener un conocimiento bíblico y aún así no rendir su corazón a Dios, no tener vida para con Él. Mire lo que dice el pasaje, dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿A quiénes les está hablando Jesús allí? ¿A quiénes? A los líderes religiosos de la época. A ellos les estaba hablando. Los líderes religiosos conocían las Escrituras. Por eso Él les decía, escudriñen, escudriñen. A ustedes les parece que está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes me rechazan. Ellos conocían las reglas, pero
no las aplicaban a sus vidas. Desconocían al Salvador. No permitieron que el Hijo de Dios los transformara. Y ese es el mal que se ve mucho en nuestros días. Personas con mucho conocimiento bíblico, pero con poca aplicación. Son unas Biblias andantes, pero aún así Jesús no es su Señor. Pero ¿cómo se da uno cuenta, pastor? ¿Cómo cree usted que se da uno cuenta? Por el fruto. Exactamente. ¿Conoce personas así? Tal vez usted esté dentro de ese rango. De que se sepa el Salmo 119 de memoria, sepa todo lo que sí hay que hacer, pero a la hora de que la gente examina su vida, no se ve el fruto por ningún lado. Por eso le digo, usted puede escudriñar la Escritura, usted puede tener un conocimiento y aún así no haberle rendido su vida a Jesús, no recibir esa vida que Él da. Es posible estudiar mucho la Escritura y sin embargo resistirse a venir a Cristo. Primera a los Corintios 10, versículos 1 al 5 nos recuerda que Israel tuvo grandes privilegios espirituales, pero muchos no agradaron a Dios. ¿Sí recuerda ese pasaje? Mire lo que dice, Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, atención, que ignoréis. Eso es una advertencia, ¿sí o no? Porque no quiero, hermanos, que ignoren lo siguiente. Mire lo que dice, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y esa roca era Cristo. ¿De quiénes está hablando allí? Del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí recuerdan? Todos vieron las maravillas, ¿sí o no? Todos vieron el maná, todos cruzaron el mar, ¿cierto? En seco, cuando ya los estaba persiguiendo el faraón. Mire lo que sigue diciendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso es tremendo. Estos textos nos muestran una verdad urgente. Los medios de gracia son preciosos. ¿Cuáles son los medios de gracia que tiene la iglesia? La oración, la palabra, el congregarnos, el ayuno y la cena del Señor. ¿Por qué son medios de gracia? Porque son los medios que Dios dejó para acercarnos a Él. Amén. Esos son los medios de gracia. Los medios de gracia son preciosos, pero deben conducirnos a Cristo. No deben convertirse en sustitutos de Cristo. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos. Usted puede orar todos los días. Usted puede leer la Escritura. Usted puede participar de la cena, saberse todas las canciones. Pero si eso solo se queda ahí y usted eso no lo lleva a tener una vida rendida al Señor, ahí es donde está mal. Eso se llama ¿qué? Religiosidad. Religiosidad. Participar de las cosas santas, pero no dejar que esas cosas santas afecten tu vida. Amén. Y aquí debemos detenernos, con un temor santo. Y quiero que pongan atención los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Todos aquí? Amén. Escuchen, jóvenes. Haber crecido en un hogar cristiano no significa automáticamente haber nacido de nuevo. Yo les predico el evangelio a mis hijos y yo les digo, ustedes no se van a salvar que porque su papá es el pastor o porque le sirve al Señor. No, usted tiene que tener una relación personal con el Señor. Si no,
Pare de contar. Saber historias bíblicas no es lo mismo que amar a Cristo. Amén. Para los adultos, tener años en la iglesia no equivale necesariamente a tener una comunión viva con el Señor. Ni el cargo, ni el servicio, ni la antigüedad, ni la reputación reemplazarán a una fe sincera. Iglesia, ¿dónde está la iglesia? No confiemos en lo externo. No nos durmamos, no se duerman esta mañana, no nos durmamos en lo acostumbrado, porque a veces uno entra a acostumbrarse a las cosas de Dios, ¿no? Y entra como en ese adormecimiento espiritual, ya todo le da igual. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Porque toca, pastor. No, uno debe venir a la iglesia con ese anhelo de que Dios le va a hablar, con ese mismo anhelo de la primera vez. No durmamos en lo acostumbrado. Pidamos al Señor que nos permita que no nos permita, conformarnos con una fe heredada, cultural o rutinaria. Que nuestra cercanía a los medios de gracia realmente nos lleven a Cristo. Algo para ilustrar. Tener un mapa no es lo mismo que llegar al destino, ¿cierto? ¿Tenemos el mapa? Aquí está, vea el mapa. Pero tener el mapa no es lo mismo que llegar al destino. El mapa es valioso, ¿cierto que sí? Es valioso, necesario y nos orienta. Pero si alguien se enamora solamente del mapa y nunca camina, ¿qué pasa? Nunca va a llegar al destino, ¿cierto? Del mismo modo, los privilegios espirituales son regalos de Dios, pero están diseñados para guiarnos hacia una relación real con Él. Si nos quedamos en la forma y no llegamos al Señor, habremos desperdiciado la gracia recibida. Amén. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Punto número 4. La supremacía de Cristo como centro de la historia y de la iglesia. Romanos capítulo 9, el versículo 5, la siguiente parte. La parte B. La supremacía de Cristo como centro de la historia y de la iglesia. Pablo llega a la cima del pasaje. Después de hablar del dolor, de la incredulidad y de los privilegios, dice que de Israel, según la carne vino el Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué declaración tan gloriosa, ¿no? Según la carne, nos recuerda que el Hijo de Dios entró verdaderamente en la historia humana. No apareció de manera simbólica, no vino como una idea, no fue una figura espiritual, vino en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que se hizo hombre. Nació en un pueblo, en una genealogía, en una historia real. Pero Pablo no se detiene en la humanidad del Señor. Levanta inmediatamente la mirada y declara su deidad. Él dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y eso cambia todo. Porque si Cristo es Dios sobre todas las cosas, entonces Él no es un complemento de nuestra vida religiosa. Él es el centro absoluto de todo. Él es el cumplimiento de las promesas, la meta de la ley, la gloria revelada, la esperanza de las naciones y el tesoro supremo para la iglesia. Todo termina correctamente cuando termina en Cristo. Toda exposición bíblica debe llevarnos allí. Toda doctrina sana debe conducirnos a admirarlo, obedecerlo y adorarlo. Yo siempre le he dicho a la iglesia, ¿cómo se da usted cuenta que está en un lugar de una sana doctrina?
Pastor, porque me hablan de ser rico, ser próspero. Se preocupan por mi billetera, pastor. ¿Esa es una buena doctrina? Cuando hay una buena doctrina, una doctrina sana, esa te va a llevar a que tengas más comunión con el Señor. La palabra siempre te va a confrontar, no te va a consentir, no va a sacar el campeón que hay en ti. No, por el contrario, va a sacar al pecador que hay en ti. Eso sí va a producir la palabra. Amén. Por eso la iglesia debe examinarse también aquí. Amén, amada iglesia. Si nuestras reuniones, nuestras conversaciones, nuestro servicio y nuestra predicación no nos llevan a mirar a Cristo con mayor reverencia, entonces algo está fuera de orden. La iglesia existe para anunciar, disfrutar y exaltar al Hijo de Dios. Juan 1, versículo 1 y 14 declara que el verbo era Dios y se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Colosenses 1, versículos 15 al 20, presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible, creador y sustentador de todas las cosas. Dice Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando allí de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Hebreos 1:3 nos muestra cómo el resplandor de la gloria de Dios es Cristo y la imagen misma de su sustancia. Y Filipenses 2, versículos 6 al 11 nos enseña que el Hijo se humilló, tomó forma de siervo y luego fue exaltado hasta lo sumo. Y allí en Apocalipsis 5, los que han leído Apocalipsis en el capítulo 5, nos muestra cómo al final toda la creación estará adorando al Cordero. La iglesia necesita recuperar una cristología robusta, reverente y adoradora. La iglesia está sana cuando Cristo ocupa el lugar supremo en su predicación, en su adoración y en su vida. Jóvenes, el mundo te ofrece identidades frágiles, construidas sobre apariencia, construidas sobre tus logros, sobre la orientación de tu cultura y sobre la aprobación social. Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, es el único centro estable para tu vida. Adultos, en medio del trabajo, las cargas del hogar, la incertidumbre económica y los cambios que tiene nuestra ciudad, necesitas algo más que motivación. Necesitas contemplar al Señor soberano. Amén. Iglesia, cuando Cristo ocupa el centro, la predicación deja de ser una autoayuda religiosa. La música deja de ser un fin en sí misma. El servicio deja de ser activismo y la comunidad o la iglesia deja de ser un club. Todo adquiere dirección cuando Cristo es reconocido como Dios sobre todas las cosas. Amén. Es como cuando el sol aparece. ¿Qué pasa cuando el sol aparece? Con las otras luces, ¿qué pasa? Las otras luces pierden protagonismo, ¿sí o no? Se nota más la luz del sol, ¿cierto?
aunque no dejan de existir las otras luces, pero quedan subordinadas a una fuente de luz mayor, ¿cierto? Así ocurre cuando la iglesia contempla a Cristo. Las demás cosas encuentran su lugar correcto, los dones importan, pero Cristo es mayor. La doctrina importa, pero Cristo es el centro de la doctrina. La misión importa, ir a ser los discípulos importa, pero Cristo define la misión. La vida entera se ordena a la luz de su gloria. Amén. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? Algunas aplicaciones prácticas para la iglesia. La primera, examinemos nuestro corazón. Debemos examinar nuestro corazón. Antes de mirar a otros, antes de señalar a otros, antes de incluso de preocuparnos por la condición espiritual de otros, debemos venir delante del Señor y decir: Señor, examíname. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un corazón limpio. Eso es lo primero, examina tu corazón. Dile al Señor: Señor, estoy siendo verdadero delante de ti. Eso es una oración sincera, ¿o no? Señor, estoy siendo sincero delante de ti. Estoy cultivando una conciencia limpia. Estoy viviendo una fe real o una apariencia religiosa. Segunda aplicación. Oremos por nombres concretos. ¿Por nombres qué? Concretos. No nos quedemos solo en peticiones generales. Escribamos nombres. A partir de esta semana, usted escriba un nombre de un familiar, bueno, en fin, la persona en la cual Dios ha puesto carga. Pensemos en personas específicas, llevémoslas al Señor con perseverancia. Que no se quede que esta semana oró 2 días y después ahí se quedó. Hablemos con ellas cuando Dios abra la puerta. Aproveche eso. No dejemos de insistir, pero amorosamente, ¿no? Y pidiendo la sabiduría del Señor, ¿cierto? Porque a veces es falta de sabiduría, ¿no? Debemos siempre en oración pedir: Señor, permíteme llegar a esa vida, a esa alma, Señor. ¿Cómo quieres tú que yo llegue a ella? ¿A bibliazo limpio? Pecadores, se van a morir, se van a ir al infierno. ¿Sí o no? A veces eso choca. Sí, es verdad. Pero debemos pedirle sabiduría al Señor, porque hay gente que apenas escucha eso, ¿qué pasa? Rechaza totalmente. Entonces llevémoslas al Señor con perseverancia. No dejemos de insistir amorosamente. Tercera aplicación. No confundamos cercanía religiosa con conversión. No confundamos cercanía religiosa con conversión. ¿Dónde están los padres? Padres, levanten la mano los que son padres. Aquí estamos, Señor. Venos aquí. Discipulen a sus hijos con ternura, pero atención, pero no de por sentado que ya conocen al Señor solo porque crecieron en la iglesia. Muchos padres a veces se decepcionan por eso. Ay, pero si el niño nació en la iglesia, creció en Cristo. No. El hecho de que esté aquí siendo influenciado no significa que él tome esa decisión, porque él tiene que tomar una decisión tarde o temprano. Nosotros les inculcamos los valores del reino, les predicamos el evangelio, pero ¿qué pasa? Cuando los hijos crecen, ¿qué pasa? Tienen que tomar una decisión, así como tú y yo la tomamos algún día.
Alguien decía, Dios tiene hijos, ¿no tiene qué? Nietos. No dé por sentado que ya conocen al Señor solo porque crecieron en la iglesia. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? No descansen en la fe de sus padres. Ay, no es que yo me voy para el cielo porque mi papá es pastor, porque mi mamá sirvió en la iglesia 50 años. Cada uno debe arrepentirse y creer personalmente en Cristo. Cada uno, porque eso es independiente. Amén. Cuarta aplicación. Centremos la vida de la iglesia en Cristo. Centremos la vida de la iglesia en Cristo. Que nuestras reuniones no giren alrededor de costumbres vacías. Que nuestro servicio no se convierta solamente en hacer. Que nuestra doctrina no sea fría. Que todo, absolutamente todo, nos lleve al Señor. Amén. Y la última, ya para terminar. Cultivemos una compasión evangelística perseverante. Cultivemos una compasión evangelística perseverante. Una iglesia pequeña, pero llena de amor por Cristo y de compasión por las almas, puede ser poderosamente usada por Dios en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra ciudad. ¿Cuántos lo creen? Pero es necesario hacerlo. Es necesario que usted, todo esto que le estoy dando es para ese fin. Anotar el nombre, empezar a orar por esa persona, es para este fin. Amén. Al llegar al final de este pasaje, quedamos delante de una verdad profundamente sobria y gloriosa. Sobria porque uno puede estar rodeado de privilegios espirituales y seguir necesitando desesperadamente la gracia salvadora. Y gloriosa porque aún en medio del dolor, la incredulidad y la confusión humana, la historia sigue en las manos de Dios y culmina en la gloria de Cristo. Pablo nos enseña que una teología fuerte no debe apagar el amor, debe profundizarlo, y también nos enseña que un corazón compasivo no debe vaciar la doctrina, debe nacer de ella. La esperanza de la iglesia no está en su tamaño, ni en sus recursos, ni en su historia, ni en su capacidad de organizar. La esperanza de la iglesia está en Cristo. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y precisamente porque Él es supremo, no podemos vivir distraídos, no podemos vivir fríos o indiferentes. Si Cristo es verdaderamente quien Pablo dice que es, entonces Él merece ser el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra obediencia, el centro de nuestro pensamiento y el centro de nuestra misión. Así que, amada iglesia, volvamos al Señor con sinceridad y pidámosle un corazón verdadero. Pidámosle lágrimas por los que aún no conocen a Cristo. Todo eso debemos de pedírselo al Señor. Yo siempre le he dicho, mire, la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas. Si usted está esperando que le nazca eso en su... No, pídalo porque a usted no le van a hacer. A usted le nació venir a la iglesia. ¿Sí o no que no? No, si no es porque Dios hizo una obra en nosotros, nosotros no estaríamos aquí, créalo. A nosotros no nos nacía ir a la iglesia, no nos nacía leer la Biblia, no nos nacía orar, no nos nacía... sí, orar sí cuando necesitábamos un favor, ¿no? Ay, sí, señora, me quedé sin trabajo. Tengo un familiar enfermo, Señor. Ahí sí, ¿cierto? Pero de resto no nos nacía nada con Dios. Por eso, esa carga que debemos tener por los perdidos, pídasela al Señor en oración. La Biblia dice, si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será que no es la voluntad de Él que nosotros tengamos carga por los perdidos?
Claro que sí. Pidámoslos que nos libre de descansar en costumbres religiosas vacías y levantemos nuestros ojos para contemplar de nuevo a Jesucristo en toda su gloria. Verdadero hombre, verdadero Dios y Salvador suficiente, cumpliendo las promesas y siendo el tesoro supremo de todo su pueblo. Que el Señor haga en nosotros una congregación sencilla pero profunda, pequeña pero ferviente, humilde pero totalmente centrada en Cristo. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gracias, Jesús. Todo honor y toda gloria son para ti, Señor. Gracias, gracias, eterno Rey. Gracias, Señor. Ponte sobre tus pies. Cierra allí tus ojos. Y como siempre, cada uno sabe qué le habló el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque nos habla. Gloria al Señor porque nos inquieta, no nos deja estar en nuestra comodidad. Amén. Eso siempre lo hace el Señor. Cierra allí tus ojos y habla allí con tu Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana, Rey de Gloria. Una vez más te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque es verdadero alimento para nuestra vida, Señor. Tú mismo lo dijiste, mis palabras son espíritu y son vida para vosotros. Y te damos gracias, Señor, porque siempre la palabra va a producir esa vida, la vida tuya en nuestro corazón. Y por eso, Señor, en esta mañana, primeramente, queremos pedirte perdón, Rey de Gloria. Si acaso, Señor, nos hemos expuesto a tu palabra, pero no hemos dejado que ella obre en nuestros corazones, Señor. Si acaso, Señor, nuestra vida cristiana se ha vuelto una vida fría, Señor. Se ha vuelto una vida de orgullo. Sí, tal vez tienes mucho conocimiento, pero te falta el amor, te falta la compasión por los perdidos, te falta el tener ese peso por las almas, el verdaderamente dolerte en tu corazón, así como lo expresaba Pablo en nuestro pasaje, que él mismo quería en su corazón ser anatema con tal de que los de su pueblo se salvasen. ¿Cuánta carga deberíamos tener verdaderamente por los perdidos? ¿Cuánta carga deberíamos tener cada uno por nuestros familiares? ¿Cuántos de nuestros familiares no conocen aún al Señor? ¿Cuántos de ellos no conocen aún al Señor? Y tú bien sabes cuál es el destino eterno de todo aquel que parta de esta tierra sin Cristo. Por eso nuestro mayor afán, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo debería ser: Señor, haz tu obra en mi familia. Señor, haz tu obra en mis hijos. Señor, haz tu obra en mi esposo, en mi esposa. Haz tu obra en mis familiares, Señor. No importa lo que tengas que hacer, Señor. Y a veces son palabras temerarias, porque muchas veces lo que Dios tiene a bien hacer no es lo que tú y yo pensamos. Pero lo importante es que el propósito de Dios se cumpla en esas vidas. El propósito de Dios es la salvación. El propósito de Dios siempre guiar al arrepentimiento al hombre para que Él lo reconozca como su Señor y Salvador y que pueda recibir el don y el regalo de la vida eterna. Ese es el principal propósito por encima de todo. Por eso, Señor, perdónanos si nuestro corazón se ha vuelto frío, Señor, ante estas verdades. Si nuestro corazón se ha vuelto indiferente, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Rey de Gloria, porque tal vez
Señor, hemos entrado en una religiosidad, Rey de Gloria. Sí, tal vez estamos haciendo muchas cosas para el Señor, tal vez estamos muy activos, pero no hemos dejado que todo eso que hemos aprendido afecte nuestra vida. Se puede hacer muchas cosas para el Señor sin estar en el Señor. No olvides la advertencia. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor os dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Mira lo importante que es la comunión. Mira lo importante que es la relación personal. Nunca os conocí, dijo el Señor, dirá el Señor en aquel día. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué gran advertencia. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en tu misericordia a aplicar estas verdades a nuestra vida, Señor. A no ignorar más la voz de tu llamado, Señor. A verdaderamente, Señor, creer a tus palabras, Rey de Gloria. Creer poniéndolas por obra, Señor. Ayúdanos, bendito Rey y Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra, eterno Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, amado Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a participar de la cena en honor al Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Y le invito también a que examine su vida, examine cómo está usted. La primera aplicación que aprendíamos hoy, ¿cuál era? Hacernos un autoexamen. Es un buen momento para que usted se haga un autoexamen. ¿Cómo está viviendo usted la vida de fe? ¿De manera religiosa o de manera verdadera? La Escritura dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, ¿sí? A Jesucristo el justo. Pero no olvide que aprendíamos también que es necesario que abandonar el pecado, abandonarlo, ¿sí? No deleitarnos en él. Publicaba una frase en estos días, ¿cuántos la leyeron en el estado? Hablando de eso, ¿sí la leyeron? ¿Sí? Muy tremendo, ¿no? Se me perdió, la tenía en un cuaderno, pero se me quedó en la casa, pero hablaba algo así, que Dios ve lo que nosotros hablamos, pero y nos perdona y nos limpia porque el pecado nos mancha, ¿cierto? Pero si nuestra intención es levantarnos para seguir abrazando el pecado, eso anula nuestra oración, porque Dios ya lo sabe. Nos estamos mintiendo ¿qué? A nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Dios no solamente escucha nuestra oración, sino también escucha ¿qué? Nuestra intención, nuestras intenciones, si queremos seguir abrazando el pecado. Así que te invito en esta mañana para que vengas delante del Señor y como lo decimos, si hemos pecado, tenemos al Señor como nuestro abogado, pero que verdaderamente sea un compromiso y recordemos ese sacrificio y retomemos ese compromiso que un día hicimos con el Señor. Siempre la cena nos va a recordar eso, ese compromiso, esa lucha que tendremos hasta el final, porque celebramos la cena en honor al Señor hasta que Él que venga nuevamente, ¿sí o no? El sacrificio del Señor recordamos hasta que Él venga por su iglesia. Y la iglesia es la que está esperando al Señor, ¿no? Pero vivimos como si lo estuviéramos esperando. ¿Qué tal venga hoy en la tarde? ¿Cómo nos encontraría? ¿Como las vírgenes prudentes o las insensatas? ¿Llenos de la presencia del Señor, con aceite lleno en sus lámparas? ¿O pidiendo prestado, mamá, ore por mí? Pastor, ore por mí. Sí, claro, yo oro, pero yo oro para que usted se levante y usted tenga comunión con el Señor. Esa es mi oración.
Yo no voy a hacer lo que le corresponde a usted, ¿sí o no? Eso le corresponde a cada quien, como lo aprendíamos hoy, tener comunión con el Señor. Es una relación viva y personal, amén. Te invito para que oremos. Padre, gracias una vez más por este tiempo, Señor. Queremos bendecir estos alimentos, queremos tomarlos con acción de gracias, Señor, pensando y recordando tu sacrificio, Señor. Recordando, Padre Santo, que no fue cualquier precio el que se pagó, fue precio de sangre. No fue cualquier sangre la que se derramó, fue la sangre del único Hijo, el verdadero, el perfecto, el que es sin mancha, sin pecado, el que cargó nuestras iniquidades, el que cargó el castigo que tú y yo merecíamos. No merecíamos su justicia, Él nos la regaló. Pero nunca debemos olvidar, y te invito en este momento a que reflexiones, no olvides de dónde fuiste sacado. No olvides de dónde fuiste arrebatado. No olvides que entre tantas personas en las que Dios pudo haber puesto su mirada, puso sus ojos en ti, en esta generación. ¿Cuántos de esta generación partirán sin el Señor? Pero el Señor te plació escogerte a ti, empezar por ti en tu familia. Por eso no olvides ese gran privilegio que tienes, no lo olvides. Y te invito para que renueves una vez más tu compromiso con el Señor. Recuerda el precio que se pagó, recuerda que esto es de seguir perseverando hasta el final, pero no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Debemos fortalecernos cada día en Él, teniendo una relación con Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa obra perfecta, gracias por ese sacrificio, gracias por ese regalo inmerecido que hemos recibido de tu parte, Señor. No lo merecíamos, pero en agradecimiento a ello, Señor, lo único que podemos hacer es rendirte toda nuestra vida hasta que estemos en la eternidad contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede comer del pan y beber de la copa, mis hermanos. Damos gracias al Señor. Seguimos honrando al Señor, mis hermanos. Les invito para que ofrendemos conforme al Señor le haya prosperado. Como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo como para el Señor, porque Dios ama al que da con alegría, pero también al que da con fe, creyendo que el Señor es ¿qué? Su proveedor. Yo les cuento que ha sido de mucha bendición darle el primer lugar al Señor en esa área. Dios ha traído orden a muchas cosas, sobre todo en esa área, pero cuando aprendemos a darle el lugar al Señor, el primer lugar a Él, y el Señor nos da sabiduría para todo. De hecho, el Señor es el que da sabiduría para hacer las riquezas. Y si Él quiere proveer por otros medios, Él mismo dará las ideas. Yo no me imaginé estar vendiendo esto, estar haciendo esto. Dios bendice, Dios da la sabiduría para todo, amén. Así que les animo, mis amados hermanos, lo digo para la gloria y honra del Señor. Padre, gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, les recuerdo nuestros próximos servicios. Recuerde que hoy, por temas de elección, ¿sí? ¿Cuántos vamos a ir a ejercer nuestro derecho? Bueno, bien por los que lo van a hacer. Estuvimos compartiendo ciertas cositas en el grupo. ¿Cuántos sí se fueron edificados? Claro que sí, eso es con un equilibrio, ¿no? Porque la enseñanza que se compartió es muy equilibrada, por eso la compartí allí por el grupo de la iglesia. Para que votemos con una conciencia bíblica, nos toca hacer la parte que nos toca y dejar el resto que en las manos del Señor. El Señor es soberano, el Señor hará como Él quiera. Al Señor no se le salen las naciones de las manos. Así gobiernen los impíos, así el Señor no. Estamos en las manos del Señor, amén. Y eso nos debe tener tranquilos. Hacemos nuestra parte como iglesia, como nos toca. Y el resto, el resultado se lo dejamos al Señor, amén. Entonces,
Así es. Entonces, mis amados hermanos, no olviden, todos los lunes tenemos nuestra reunión de maestras del bien. No olviden las mujeres que se acerca la reunión. Este es el 15 a las 9 de la mañana. Reunión de maestras del bien. Ese es desayuno allí para que se reúnan. Ese lunes festivo a las 9 de la mañana. Lo anunciamos con tiempo. Va a haber un mensaje muy, muy tremendo de parte del Señor. El Señor edificando a las mujeres. Así que les animamos y también les animamos para que, como aprendíamos hoy, nos preocupemos por esas mujeres, esas almas que aún no conocen del Señor. Así que invite a una amiga, amén, para que venga y reciba de parte del Señor. No olviden también nuestros tiempos de oración, todos los miércoles a las ¿qué? ¿El miércoles a qué horas es la oración? A las 5 de la mañana, amén, para que estemos allí conectados. Miércoles 5 de la mañana y los domingos estamos aquí de 7:30 a 8:30 orando por la iglesia, orando porque la iglesia se levante, orando porque la iglesia pueda hacer luz en medio de las tinieblas, que podamos ser de influencia, que el Señor nos dé sabiduría para que estos 4 años que se vienen, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ser de influencia, que el Señor nos ayude. Para eso es la oración del domingo, es para la iglesia. Amén. Entonces les animamos, mis amados hermanos. ¿Qué más tenemos? No olviden también, los que quieran servir en el área del aseo, aquí están las puertas abiertas. Ahora hay más tiempo para hacerlo, ¿cierto? Si quiere venir un miércoles, se programa, puede venir en la mañana, en la tarde, ahí se programan. Entonces les animamos, mis amados hermanos. También no olviden nuestro servicio dominical todos los domingos, 9 de la mañana. Y también no olviden que estamos en nuestro discipulado. Por hoy, por cuestiones de elección, pues no vamos a participar ni del compartir ni del discipulado, lo anunciamos por el grupo, pero no olviden que el próximo domingo continuamos con nuestra clase de doctrina. Amén. ¿Algo más? ¿Nos queda algo pendiente? El compartir ya lo dije que para la próxima cena. Entonces, creo que no es nada más. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y los invito a que vayan con responsabilidad primeramente a eso, vaya con tiempo, que no le toque ir de afán, si le toca ir lejos. Por eso quería dejar como este espacio libre para que aquellos que tengan que ir lejos lo puedan hacer. Amén. Cierra tus ojos allí, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias una vez más por este tiempo, Señor, por la bendición de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, a no olvidar estas verdades. Ayúdanos a ponerlas por obra, Señor, que no nos llenemos solamente de conocimiento, Señor, sino que seamos como esa vid cargada de frutos, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos dar más y más fruto para compartir con otros, Señor, para que otros se beneficien del carácter nuestro, Señor, y que otros puedan ver la gloria tuya a través de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de este tiempo. Gracias, Señor, por las bendiciones espirituales. También te damos gracias por las bendiciones físicas, Señor. Gracias porque eres tú quien provee todo lo que necesitamos, Señor. Eres tú quien nos da la salud, eres tú quien nos da las fuerzas para trabajar, la sabiduría para hacerlo, Señor, y por eso nosotros te reconocemos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos mayordomos, buenos administradores de todo cuanto pones en nuestra mano, Señor. Nuestra vida primeramente, el tiempo contigo, pero también los recursos, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, Padre eterno. Gracias, Señor, por proveernos. Gracias, Señor. Bendecimos las ofrendas, bendecimos cada corazón generoso que ha apoyado esta obra, Señor. Sabemos que eres tú por medio de las personas, Rey de Gloria. Gracias, Señor amado, te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.